Bien. Bueno, buenas tardes. Empecemos la reunión del día 29 con, como siempre, las dudas que ustedes tienen. Pero, un momento, antes de las dudas, voy a decir que para mí, no sé si sorpresa o tristeza, una sola persona entregó la actividad en el lugar donde corresponde. No, Sergio, no le... ¿Qué pasó? La actividad se la íbamos a decir a partir de hoy, porque hoy vamos a ver gases. Ay, ¿por qué está entregado? ¿Pero por Estaba qué? subida porque yo la subí para... Uy, me mandé una macana. Sí. Me mandé una macana. No admití a alguien que tenía a Agustina Hafner. ¿Alguien tiene el WhatsApp de Agustina? Díganle que por favor que vuelva a entrar, que sin querer le puse no admitir y era que la tengo que admitir. Ah, no, acá está de nuevo. Acá está de nuevo. Ahí le aviso, profe. No, ya está, gracias, ya. Creo que entró. Agustina, ¿estás ahí? Agustina Hafner. Perdón, no te admití, ahora sí. Bueno, sigamos. Entonces no había que hacer la unidad. No, porque gases lo vamos a ver hoy, entonces a partir de hoy... Okidoki, listo. Lo largamos. Me confundí con el otro... No, programa, Juan Barás Lenón lo mandó, pero bueno, no había que mandarlo todavía, digamos, obviamente no le vamos a decir que no, pero la actividad había que hacerla a partir de la clase de hoy. Bien, bueno, entonces, ¿cómo? Hola. Hola, Agustina. Hola, Agustina, ¿cómo andás? Ahí me uní. Sí, te había rechazado, no me di cuenta, pero perdón, aquí estás, ya con nosotros. Bueno. No hay problema. Gracias. Ahora sí, entonces, visto que me había equivocado en lo que iba a decir, no digo nada y comencemos con la clase, con la reunión de hoy. Como siempre, empecemos con las dudas que ustedes tengan. Sí, profe, buenas tardes. Daniel habla. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Bien, yo tenía una duda sobre el ejercicio número 10 de gases. Ahí me está pidiendo la presión total y yo utilicé la fórmula que es número de mole por la constante, por temperatura, eso sobre volumen. Pero no sé si hice bien la fórmula, pero no me da el resultado que es 0,7 atmósfera. Me da a mí 59,04, que por lo cual es mucho. Sí, estoy tratando de abrir la guía. Sí, yo también. No sé, profe, porque ahí tenía una duda yo. Si me da, por ejemplo, 59, 0,4, ¿lo tengo que dividir por 760 o ya no? Espera. ¿Tienen dos recipientes separados por un tabique? Sí. ¿Y qué? Uno de ellos contiene 3 litros de hidrógeno, etcétera. Sí. Yo lo utilicé la fórmula uniendo, por ejemplo, pero ¿qué presión usaste? Aguárdame un segundo, profe. Me pedía la presión total y yo utilicé la fórmula, le digo que me pide los números de moles, que ahí tenía otra duda yo, que no sé si, como dice que es, el componente es, aguárdame un segundo, helio y H2. Yo sumé, hidrógeno. Yo sumé los dos hidrógenos y sumé el helio, que me daba un total de 6. No sé si está bien así. No. Espera un poquito. Los dos. ¿6 qué? Que sumaba yo la cantidad de lo que era el helio y el hidrógeno. Sí, pero ¿cómo hallaste la cantidad de helio y de hidrógeno? Por eso digo, calculándolo de la tabla que tengo acá, yo saqué
El helio que me dice que tiene la cantidad de 4 y el hidrógeno que me decía 2, puse 2. No, no, pero momento. Sí, Eso, lo que te dice de helio 4 e hidrógeno 2, sí. esos son los pesos atómicos en el caso del helio y el peso molecular en el caso del hidrógeno. ¿Y ¿Sí? eso se utiliza, Esos son, sí, se utiliza para sacar el número de moles o no? sí, No. sí, pero si tuvieras una masa, porque vos sabés que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molecular, pero Sí, acá vos acá no tenés ninguna masa de los gases. Vos tenés dos recipientes. En principio pensá el ejercicio antes de sacar el tabique. Vos sí, tenés dos recipientes, uno de sí, 3 litros y otro de 2 litros. Vos sí, tenés en uno helio, que tiene en el de 2 litros, tenés helio a 760 milímetros de mercurio, o sea, una presión de una atmósfera, son sí, 2 litros, y la temperatura. O sí, sea, vos si quisieras, podés hallar el número de moles que tenés ahí, porque tenés presión, tenés sí, volumen y tenés temperatura. Entonces sí, vos haces P por B es igual a N por R por T y sí. podrías llegar a despejar el número de moles de helio. Y después lo sumo entonces a los dos números de moles. Esperá, claro, lo mismo tenés que hacer para el hidrógeno, Sí, porque tenés 3 litros, 380 milímetros de mercurio son sí, 0,5 atmósferas sí, y sí, también una temperatura de 27. Ojo, la sí, temperatura siempre expresada en Kelvin, ¿sí? Son sí, 300 sí, Kelvin. sí, Pero bueno, entonces, de ahí vos también podés sacar el número de moles de hidrógeno. sí, 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 P por B es igual a N por R por T, sí, despejas sí, N, P por B sobre R por T, te queda igual a N. Ahí tenés los dos números de moles, los sí, podés sumar. sí. Una vez que los sumaste, ahí sí, sacás el tabique y entonces ¿de cuánto te queda el recipiente? El recipiente total, una vez que saques el tabique. Sí, ahí sumo los 3 litros más los 2 litros, que son 5 litros. Exactamente, Claro. el volumen final son 5 litros. Entonces, vos podés hallar la presión total Sí, poniendo P por B es igual a N por R por T, en sí, donde vas a despejar presión, sí. ¿sí? Que es N, pero ese N es el N total, es el N del hidrógeno más del helio. Y tenía otra ¿Sí? duda ahí, profe, tenía otra duda, porque como dice que ambos tabiques se encontraban a una temperatura de 27 grados, o sea, poniéndolo en grados Kelvin son 300. Lo que yo no sabía, si una vez que se abre el tabique para unirse los dos componentes, si la temperatura era de 600 o quedaba en 300. No, Por eso, No, no podés sumar. Si vos no entregás calor, si vos no sí, entregás calor, lo único que haces es, pero aparte acá te dice todo a temperatura constante. Las últimas 4 palabras del enunciado te dice todo a temperatura constante, o sea, todo a 300 Kelvin. No claro, podés sumar las temperaturas únicamente las vas a variar cuando sí, calientes o cuando enfríes un recipiente. sí, ¿Sí? sí, La temperatura es la temperatura, no es aditiva. sí, Entonces, la temperatura queda en 300 Kelvin. sí. Bueno, esa era la duda que tenía, profe, gracias. No, de nada. ¿Pero quedó claro? Sí, sí, profe, sí, gracias. No, de nada, de nada. Bien. Bueno, esperen que está Rocío acá, que no sé cuánto hace que está, pobre Rocío. Bien. Más dudas, gente. Profe, en el ejercicio 4, que pregunta qué temperatura en grados centígrados se encontrará una masa gaseosa contenida en un recipiente de volumen constante si su presión pasó de 720 milímetros de mercurio, medida 27 grados, a 3 atmósferas. Sí. Me da 900 Kelvin a mí, y la respuesta es 947. No sé dónde me estoy equivocando, lo hice varias veces y me vuelve a dar lo mismo. Eh,
Usé la fórmula de volumen es igual a presión sobre temperatura. ¿Y qué presión usaste? Hice esto es un lío. Terminé multiplicando la temperatura por la presión o sea, 27 grados por 3 atmósferas, en realidad 300 Kelvin. No. 300 Kelvin por 3 atmósferas. Sí. Y o sea, ¿Dividido? No. Dividido No, ¿qué? la presión inicial, Claro, me está faltando que es 0,947 atmósferas. Sí. Eso te da 950,37 Kelvin. Pero te lo pide en centígrados, que son 677,36 centígrados. Igualmente la respuesta dice 947 Kelvin. Te piden centígrados. Sí. Fíjate que el problema te lo pide en centígrados. O sea que tiene que restarle. ¿Cómo? Claro, Tenés que restar se lo piden en centígrados, pero resulta que el resultado está en Kelvin. Está en Kelvin, claro. Ya te digo, puede ser que haya un error en el resultado, no lo vamos a negar. Entonces... A mí me da 950,37 Kelvin antes de restarlo. Sí. Y restándole los 273 da 677,36 centígrados, que esta tendría que ser la respuesta correcta al problema. Sí, ahí sí. Claro, no, me mareó mucho cuando vi la respuesta, yo no me coincide nada. Sí, no, la respuesta en sí está mal. Sí. Es 950, ¿no, Gustavo, dijiste? 950, sí. Bien, la respuesta es 950 Kelvin y a eso le tenés que restar los 273 para convertir esa temperatura Kelvin en centígrados. Pero estaba, en principio creo que estaba bien planteado lo que hiciste. Sí, sí. Ok, gracias, profe. De nada. Profe, a mí me cuesta mucho armar, digamos, la fórmula. No, me pierdo mucho en cómo es, en armar la fórmula y saber cuál es la de la presión y cuál es la para sacar temperatura y demás. Después cuando tengo que hacer las cuentas, sí, las hago y me dan, o pasar a atmósferas y demás. Gracias a un compañero que pobre le rompí la cabeza, lo aprendí, pero me cuesta mucho el tema de solucionar esto. En realidad, Marisa, lo que te tendría que decir es que tu dificultad es la de muchos y se soluciona haciendo ejercicios a montones. Es decir, todos los ejercicios que están planteados en la guía de química que nosotros les pasamos, en realidad son problemas modelos, ¿sí? Imagínate que hay millones de ejercicios y química es una materia que se estudia resolviendo ejercicios, más como está planteada en nuestro caso. Entonces, probablemente te vaya a costar deducir cuál es la fórmula que vos tengas que hallar o que tengas que emplear. Con el tiempo, con el paso del tiempo y los ejercicios que resuelvas, te va a ser más sencillo. Pero, a ver, en principio nosotros tenemos yo les voy a hacer una breve... ¿Se ve la pizarra? Sí, ahí se ve. Bien, perfecto.
Nosotros tenemos una ecuación que siempre tenemos que tener en cuenta, que es la ecuación de los gases ideales, que dice que la presión por el volumen es igual a N por R por T, donde R es una constante y vale siempre tiene el valor de 0,082 litro atmósfera sobre Kelvin mol. Nosotros tenemos, aguarden que doy admisión a Catril y ahí vamos. Nosotros tenemos siempre, o en gran parte de los ejercicios, tenemos una situación de esta manera. Tenemos un sistema inicial que mediante algún proceso lo llevamos a un sistema en sus condiciones finales. Entonces, este sistema inicial va a estar caracterizado por una cantidad de gases adentro del sistema, que esa cantidad de gases la vamos a medir como número de moles del gas, va a estar a una temperatura dada inicial, va a ocupar un volumen inicial y va a ejercer una presión inicial sobre las paredes del recipiente. Luego de este proceso, vamos a tener un sistema en donde el número de moles va a ser el número de moles del sistema final, la temperatura va a ser la temperatura del sistema final, lo mismo con el volumen final y lo mismo con la presión final. Nosotros sabemos que esta ecuación de los gases es válida para absolutamente todas las condiciones que nosotros podamos tener. Entonces, yo puedo escribir acá que la presión inicial por el volumen inicial es igual al número de moles iniciales por R por la temperatura inicial. Y también es válida para estas condiciones finales. O sea, la presión final por el volumen final es igual al número de moles finales por R por la temperatura final. Como dijimos, R es una constante, siempre tiene el mismo valor. Entonces, yo lo que puedo hacer acá es despejar R como la presión inicial por el volumen inicial sobre el número de moles iniciales sobre la temperatura inicial, ¿sí? Pasé NI y TI dividiendo. Lo mismo puedo hacer acá, en donde R es igual a la presión final por el volumen final sobre NF por TF. ¿De acuerdo? Ahora bien. Todo esto es de otro ejercicio global. Bueno. Aunque supongo como que algunos ya imaginan cómo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Si R es constante, esta R y esta R es la misma. Entonces, si esta R y esta R es la misma, y R es igual a esto, y a su vez R es igual a esto, quiere decir que la presión inicial por el volumen inicial sobre el número de moles iniciales por la temperatura inicial es igual a la presión final por el volumen final sobre el número de moles finales por la temperatura final. ¿De acuerdo? Esto es lo más general que nosotros podemos tener. Después de acá se van a derivar las distintas leyes que nosotros vimos. Por ejemplo, si el ejercicio dice una masa de gas dada, quiere decir que el número de moles es el mismo tanto al comienzo del proceso como al final. O sea, NI es igual a NF. Y entonces nosotros lo vamos a poder acá tachar. ¿Sí? También puede suceder que nos digan que la presión es constante. Si la presión es constante, la temperatura inicial es igual a la temperatura final. También la vamos a poder
simplificar. Si la presión es constante, entonces la presión inicial es igual a la presión final. Y esta la vamos a poder simplificar, porque es la misma. Y con el volumen pasa lo mismo. Es decir, ¿a qué voy con esto? Que esta, si uno tiene en claro esta igualdad, después puede aplicar esta igualdad a cualquier ejercicio de este tipo, a cualquier ejercicio en donde uno tiene un sistema que pasa de un estado inicial a un estado final. Simplemente lo que va a hacer es va a evaluar cuáles de estos 4 parámetros, presión, volumen, cantidad de gas y temperatura, cuál de estos parámetros se mantiene constante, y entonces eso no los considera. Puede ser que la presión sea constante, que el volumen sea constante, que la temperatura sea constante, y en general, en este tipo de ejercicios, el número de moles siempre es constante. En general, no quiero decir, no quiero generalizar, pero casi siempre este tipo de ejercicios lleva una cantidad de gas que no varía en el proceso. Y entonces, si uno tiene en mente esta igualdad y lee bien las consignas del ejercicio, lo único que tiene que hacer es reemplazar cada uno de estos valores por los que les da el enunciado. En sí, si siguen esta forma de pensar los ejercicios, en general puede ser que se les simplifique un poco la vida. No sé si lo que dije te sirve, Marisa, pero es así, en principio, cómo tenés que encarar ese tipo de ejercicios donde vos tenés unas condiciones iniciales y pasás a unas condiciones finales. Esto, digamos, después tenemos otros tipos de ejercicios donde nos piden a lo mejor el peso molecular de un gas, donde nos piden la densidad de un gas, donde hay una mezcla de gases, pero eso ya es distinto, ¿sí? Es decir, hay que utilizar en realidad lo que hay que utilizar es la ecuación inicial, la ecuación general de los gases, ¿sí? Sí. Bueno, ayer, por ejemplo, el 6 lo hice y dentro de todos los golpes me salió. Después contenta digo, voy a hacer el 7, pero cuando leí el 7 tenía más datos, más cosas, y dije, bueno, ya está, hasta ahí llegó. Bueno, leamos el 7. Dice, una determinada masa gaseosa a 27 grados y 700 milímetros de mercurio de presión ocupa un volumen de 1,5 litros. ¿Qué volumen ocupará esa misma masa gaseosa a 988 milímetros de mercurio y 80 grados centígrados de presión? Vamos a volver a compartir la pantalla y vamos a ver sobre esto, ¿sí? Viene el pelo ese ejercicio. Vamos a ver qué datos tenemos. Yo voy a volver a la hoja de... Dice, una masa gaseosa a 27 grados centígrados y 700 milímetros de mercurio. O sea, la temperatura inicial son 27 grados centígrados. La presión inicial es, ¿cuánto dije? 700 milímetros de mercurio. Sí. ¿Te da el volumen inicial? Sí, Ocupa 1,5 litros. Volumen inicial 1,5 litros. Después te dice, ¿qué volumen ocupará esa misma masa gaseosa? Bueno, y tenemos un número de moles iniciales de gas que en principio no nos dice, ¿sí?
pero yo le puedo poner que sea NN. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio nos pregunta, ¿qué volumen ocupará esa misma masa gaseosa? O sea, N final es N, porque el volumen, porque te dice que es la misma masa que tenés. Entonces, N no cambia. ¿De acuerdo? Esa misma masa gaseosa a una presión final de 988 milímetros de mercurio y la temperatura final es 80 grados centígrados. Si vos ves, acá tenemos, en esta ecuación, tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros iniciales y 4 parámetros finales. Nosotros acá tenemos 1, 2, 3, 4 parámetros iniciales, 1, 2, 3 y solo 3 parámetros finales con datos y solo nos queda como incógnita el volumen final. Lo único que tenemos que hacer acá, lo único que tenemos que hacer seguro acá, es pasar la temperatura esta a Kelvin, que son 300 Kelvin, y esto también a Kelvin, que son 353. Sí. 353 Kelvin. Ya está. Esto, por chico prolijo, lo tendríamos que pasar a atmósferas, aunque bien no es necesario, pero ustedes acostúmbrense a pasarlo a atmósfera, aunque sea una cuantita más que tengan que hacer. Esto también habría que pasarlo a atmósferas. Y después ya tenemos. ¿Cómo? No, los 700 a mí me dio 0,92 atmósfera. ¿Cero cuánto? 0,92. Bien. Entonces, y el espera, otro, vamos a hacer así. Esto te dio 0,92. Sí. ¿Y esto? 1,3. 1,3. Sí. Bueno, acá dice atmósfera, ¿sí? 1,3 atmósferas. Entonces ya los tenemos, porque en definitiva, lo único que tenemos que hacer es, en esta igualdad, reemplazar estado. O sea, presión inicial 0,92 atmósferas. El volumen inicial 1,5 litros. El número de moles iniciales no lo sé numéricamente, pero es N y es igual al número de moles finales. Ahora después lo vamos a tachar. Y la temperatura son 300 Kelvin. Esto es igual a la presión final, que es 1,3 atmósferas, por el volumen final, que es lo que no conozco, sobre el número de moles y por la temperatura, que son 353 Kelvin. En definitiva, lo único que tengo que hacer es despejar volumen final de esta igualdad. Esto lo voy a hacer de la siguiente manera. Tengo 0,92 atmósferas por 1,5 litros. Paso esto multiplicando, N, paso la temperatura multiplicando, 353 Kelvin, y divido por 1,3 atmósferas. Y acá tengo N y tengo 300 Kelvin. ¿De acuerdo? N se me va con N porque es el mismo. Yo ya lo podría haber, me podría haber olvidado de N antes, ¿sí? Desde el momento en que me dicen que es la misma masa de gas, ya a N no lo considero, pero como para reforzar la idea, lo mantuve hasta acá. Y esto es igual al volumen final. Y lo único que me queda cero es 0,92 por 1,5 por esto, dividido 1,3 por 300. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Sí. Marisa, ¿vos entendés
cómo tenés que encarar ese tipo de ejercicios? Sí, ahora sí. Vio que hice toda la cuenta, lo que me faltaba era, digamos, buscarle la vuelta a como es la fórmula. Pues después ya las cuentas ya las tenía todas. Bueno. Me faltaba, digamos, armar la fórmula. Bien. Gracias. No. Igual sacando los moles y haciendo P por B igual a N por R por T también salía la fórmula. Totalmente, sí. 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 Yo tenía una duda con el ejercicio 5, que no pude resolverlo. ¿Querés hacerlo, Gustavo? Dale. Bueno, el ejercicio 5 dice, ¿cuál será la temperatura final en grados centígrados de un sistema gaseoso de volumen y masa constante para que la presión se cuadriplique si la temperatura inicial es de 15 grados centígrados? Bueno, ustedes saben que hay una relación entre la presión y el volumen, ¿no es cierto? Y la presión, o sea, acá dice que ustedes tienen que averiguar cuál es la temperatura final cuando en un sistema el volumen, la presión se cuadriplica y el volumen es constante. ¿Qué pasará con la temperatura final? Va a aumentar. Bueno, eso previamente a hacer el ejercicio. Pero, bueno, si me da que menos que la inicial, hay un error, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ir anotando los datos. Vamos a ver si se ve la pizarra. Esperen que voy a despejar acá. ¿Se ve la pizarra, gente? Parece que No. tiene la cámara apagada. No, ¿Ahí? Tiene la cámara apagada, me parece. no, tampoco. Ah, tengo la cámara apagada, perdón. Pequeño detalle, ¿no? Iba a ser complicado. Iba a ser complicado. Bueno, pero ustedes tienen que adivinar. A ver, esta es una de las habilidades que tienen que desarrollar. Bueno, ¿ahora se ve? Sí, ahora sí. Sí. Bueno, entonces, esperen que voy a poner porque no lo tengo impreso al problema. Bueno, entonces, ¿cuál es la temperatura final en grados centígrados? O sea, vamos a poner, a medida que me van dando los datos, temperatura final es lo que no sé. Y me dice que la temperatura inicial es 15 grados centígrados, ¿no es cierto? Sí. Sí. Bueno, esto yo lo voy a pasar, así se acostumbran siempre a pasarlo a Kelvin. ¿Cuánto es 15 grados centígrados en Kelvin? 288. 288 Kelvin. ¿Ok? Bueno, entonces, me dice que la presión final es igual a 4 veces la presión inicial. ¿Sí? Porque en el problema dice que cómo variará la temperatura para llegar a 4 veces, o sea, si la temperatura final se cuadriplica, inicial se cuadriplica. ¿Estamos? Bueno, entonces, el único dato que a mí me da es el de la temperatura. Entonces, nosotros tenemos que la presión inicial sobre la temperatura inicial es igual ¿a qué? A la presión final sobre la temperatura final. ¿Pero a qué es igual la presión final? A 4 veces la presión inicial.
¿sí? Entonces reemplazo presión final por 4 PI. ¿Correcto? Sí. Entonces, ahora puedo, con los otros datos, hacer la cuenta. Entonces me queda que la presión inicial entonces lo que tengo que despejar es la temperatura final, ¿no es cierto? Entonces la temperatura final va a ser igual a 4 PI por la temperatura inicial, no, perdón, la temperatura final, o sea, me queda, sí, 4 PI, PI acá, y acá me queda temperatura inicial. ¿Está? Sí. ¿Qué es lo que yo sé acá? Esto. Presión inicial se me va con presión inicial. ¿Sí? Entonces, me queda que la temperatura final es 4 veces la temperatura inicial, que es el dato que yo tengo. Entonces, la temperatura final va a ser igual a 4 por 288 Kelvin. Es decir, se cuadruplicó la temperatura cuando se cuadruplica la presión. ¿Sí? ¿Está? Mientras el volumen se mantenga constante. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, no es necesario saber la presión inicial porque se anulan entre ellas. Entonces, directamente, si a mí me dicen qué pasa con la temperatura para que se cuadriplica la presión cuando tengo un recipiente rígido, es decir, que no varía el volumen y que no varía el número de moles, bueno, directamente yo puedo predecir que la temperatura se va a cuadruplicar. ¿Está? O sea, entendiendo, digamos, qué es lo que pasa, bueno, eso ustedes lo saben, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con un globo aerostático? Ustedes tienen ¿cómo es que el globo eleva? Bueno, porque... Sí, la profe. ¿Cómo? No se escucha muy bien, Gus. ¿No se escucha? Se corta, se entrecorta mucho. Se te corta mucho. Sí, sí. Se entrecorta mucho. Bueno, son los problemas que les contaba el otro día del Wi-Fi. Entonces, repito, cuando se quiere inflar un globo aerostático, ¿cómo se hace? ¿Vieron alguna vez cómo se infla un globo aerostático? Sí, se le mete el gas y se le va, ¿cómo es? Aumentando la temperatura para que se vaya elevando. Claro, Mientras bueno, más en temperatura, realidad más presión y va elevando. es aire caliente, claro. O sea, lo que se hace es calentar el aire. Al calentar el aire, va a aumentar la presión de ese aire que está adentro del globo. Bueno, eso disminuye la densidad. Entonces el aire que está dentro del globo es menos denso que el aire que lo rodea y el globo se eleva. Entonces, lo que aumenta es la presión del aire adentro del globo aerostático. Antiguamente, bueno, se hacía de otra manera, digamos, con helio o con hidrógeno, pero bueno. Con hidrógeno. Con hidrógeno era un poquito peligroso. Así ¿Vieron terminaron la los tragedia de directivos. Hindenburg? ¿Es una película? Bueno, era un Zeppelin en ese caso, que se incendia, que era, digamos, la Alemania nazi, era el orgullo de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial. Y se incendió. Bueno, pero eso aparte. Entonces, ¿se entiende el tema digamos, de la relación que hay entre la presión, temperatura, volumen? Sí, entiendo. Sí, Cada uno de los problemas plantea, digamos, distintas variables, ¿no?
Sí, lo había hecho bien el ejercicio, nada más que no pasé Celsius a Kelvin. Por eso no me daba. Bien, eso es ¿Qué importantísimo. no te daba? No me dio, porque no pasé Celsius a Kelvin, pero en realidad hice bien el despeje y todo. Ah, No se olviden de pasar ok. a Kelvin, si no, Sí, no todo quedan. mata. Sí, tal cual. Es fundamental. Claro. La única que tenemos que pasar sí o sí Bueno. es Celsius a Kelvin o también las otras. Mira, en realidad va a depender un poco del tipo de ejercicio con el que estemos tratando. Mi consejo es que para evitar problemas mayores, nosotros nos recordemos cuál es la unidad de la constante de los gases, R. Es litro, es atmósfera y es Kelvin. Entonces, por más que a veces no haga falta, porque a veces no hace falta, siempre es de chico prolijo o de chica prolija pasar los volúmenes a litro, pasar la temperatura a Kelvin, eso es obligatorio, y pasar la presión a atmósfera. Si bien, Sí, porque yo empecé a hacer los ejercicios y me hice un poco de lío y volví a hacer todo de cero, pasando todo así, atmósfera, litro y Kelvin. eso es lo más saludable. Hay en algunos ejercicios. O sea, la constante R se puede definir con otras unidades, pero bueno, se usa para otras cosas. Para gases, generalmente se usan las unidades de litro, atmósfera y Kelvin. Pero se puede definir con otras unidades. Lo que pasa es que, bueno, nosotros uniformamos, digamos, en todos los ejercicios esas unidades. Y por ende, es bueno elaborar con esas unidades en los ejercicios. Bueno, al resultado de esa cuenta había que restarle los 273, ¿no? Igual que en el otro ejercicio. Sí. Y así da en centígrados. ¿Alguna otra duda de los ejercicios? Yo por ahora no pude terminarla, así que no tengo más dudas. Yo tengo una duda del ejercicio 20. Tampoco me salió. Va, ese sí que no me salió. El 20, vamos a ver, el 20. Ah, son los combinados. Sí. No sé, ¿lo haces vos o lo hago yo? Dale, luego. ¿Lo haces? Bueno, Dale. vamos a ver el ejercicio 20, que acá lo que combina son dos contenidos que nosotros vimos, uno en esta unidad y el otro en la unidad anterior, y tiene que ver con fórmula mínima y fórmula molecular y composición centesimal. Entonces, vamos a leerlo y después lo vamos a ir desglosando en dos partes. Dice, por combustión de 0,5 gramos de una sustancia formada por carbono, hidrógeno y oxígeno, se obtuvieron 0,69 gramos de dióxido de carbono y 0,56 gramos de agua. Al vaporizar 1,6 gramos de esta sustancia, se obtuvieron 1,12 decímetros cúbicos de vapor en condiciones normales de presión y temperatura, al usar la fórmula molecular. Bueno, vamos a ver cómo lo encaramos. ¿Se acuerdan ustedes qué es lo que se necesitaba para calcular
o para averiguar la fórmula mínima y la fórmula molecular? La fórmula mínima se podía deducir a partir de la composición centesimal. Para Profe, averiguar... disculpe, pero no se estaría viendo, no se ve. A ver, ahí. ¿Ahí se ve? Perfecto, perfecto, sí, gracias. Bueno. Entonces, por otro lado, la fórmula molecular derivaba de la fórmula mínima y de el peso molecular o masa molecular. ¿Sí? O sea, si el problema me pide la fórmula mínima, directamente la saco de la composición centesimal. Ahora, si me pide la fórmula molecular, yo tengo que saber, por un lado, la fórmula mínima y por otro, la fórmula... En este caso, ¿qué es lo que me pide el problema? ¿Cuál es la pregunta del problema? Entonces tengo que averiguar estas dos cosas. Y ustedes fíjense que hay dos grupos de datos. Uno que está relacionado con averiguar, digamos, bueno, la composición centesimal a partir de las masas que me da cuando un combustible se combina con el oxígeno y me da dióxido de carbono y agua. Y por otro lado, me da los datos para que yo pueda calcular la fórmula molecular a partir de la ley de los gases ideales. ¿Ok? Entonces yo tengo que hacer dos procedimientos para llegar, por un lado, a la fórmula mínima y por otro, a la masa molecular. ¿Estamos? Yo puedo empezar por cualquiera de los dos. Vamos a empezar, si quieren, por averiguar la fórmula mínima. Acá está, ¿hasta acá está entendido esto? Sí. Bueno. Sí, profe. Entonces, me dice que el compuesto químico este, que no sabemos la fórmula, pero sí hay procedimientos, digamos, que me dicen la composición, que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto se combina con oxígeno gaseoso. En una combustión siempre pasa esto, y me da como productos dióxido de carbono y agua. Bueno, los datos que me dice el problema son la masa que yo tengo de este compuesto desconocido es 0 gramos. O sea, es un gas que yo conozco cuánto le pongo. Y por otro lado, el aparato que yo uso me dice, cuando se combina con el oxígeno, es decir, se quema, esto es una combustión, me dice que tenemos 0,69 gramos de dióxido de carbono y 0,56 gramos de agua. Bueno, fíjense que la suma de las masas de los productos es mucho mayor que la masa del combustible porque se incorporó oxígeno. ¿Sí? O sea, esto no es una ecuación química, bueno, porque yo no sé cuál es la fórmula de este compuesto, ¿sí? Pero lo que sí sé es la relación entre las masas. Ahora bien, ¿qué es lo que yo necesito saber para averiguar la composición centesimal de este combustible? ¿Qué es la composición centesimal? La cantidad... ¿El porcentaje de qué? De cada uno de los elementos. De la masa de cada uno de los elementos en la masa total del compuesto. ¿Ok? ¿Está bien eso? Bueno, entonces,
acá yo tengo carbono, tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Entonces yo lo que sé es que la masa de hidrógeno que yo tengo acá va a ser igual a la masa de hidrógeno que tengo en los productos, o sea, en el agua. Entonces, si yo sé qué masa de hidrógeno hay acá en el agua, voy a saber qué masa de hidrógeno va a haber en el compuesto que yo quemé. ¿Sí? Si no hay pérdida, digamos, se supone que esto es en un recipiente hermético, entonces, si yo sé cuánto hidrógeno hay acá en el agua, voy a saber cuánto hidrógeno tengo allá. Por otro lado, el dióxido de carbono es el único producto que tiene carbono. Entonces, si yo sé cuánto carbono hay en el dióxido de carbono, voy a saber cuánto carbono hay en el combustible, o sea, en el compuesto desconocido. Si yo sé cuánto carbono tengo y cuánto hidrógeno tengo, la cantidad de oxígeno la voy a sacar por diferencia. Es decir, sumo la masa de carbono a la de hidrógeno, se la resto a 0,5 y voy a saber cuánto oxígeno tengo. Y ahí ya tengo la composición centesimal. El tema es cómo averiguo yo acá cuánto carbono tengo y cuánto hidrógeno tengo. Entonces, lo que tengo que hacer, ¿qué es? Como sacábamos antes, a partir de una masa, la composición centesimal. Primero tengo que averiguar la masa molecular del dióxido de carbono. La masa molecular, o sea, el MR del dióxido de carbono. ¿Cómo lo averiguo? Es la masa atómica del carbono, que es 12 gramos por mol, más 2 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. ¿Correcto? Entonces, esto es 32 más 12, 44 gramos por mol. Entonces yo sé que la masa del dióxido de carbono, la masa total molecular, es 44 gramos por mol. Entonces, ahora tengo que saber qué, digamos, de la masa total del dióxido de carbono, cuánto es carbono. ¿Sí? Entonces, si en 44 gramos de dióxido de carbono, ¿cuántos gramos de carbono tengo yo? 12. 12. 12 gramos de carbono. Ahora, la masa que yo tengo entonces, en 0,69 gramos de dióxido de carbono, X. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces, hagan la cuenta. Gustavo, si podés bajar un poquito más la cámara porque está tomando mucho techo. Ahí va. Ah, perfecto. Ahí va. Bien. Very good. Marvelous. Okay. Bueno. Entonces, ¿cuánto tengo de carbono? 0,19 gramos. 0,19 gramos. Estos 0,19 gramos que yo tengo acá van a ser lo mismo que voy a tener acá. ¿Sí? Como dijimos antes. Entonces yo ya sé que de carbono tengo 0,19 gramos. Para averiguar cuánto hidrógeno tengo, hago exactamente lo mismo, pero con el agua. Entonces yo sé, primero saco el MR del agua, que es 16 más 2, 18. Entonces, en 18 gramos de agua, sí, en 18 gramos de agua, yo tengo, ¿cuántos gramos de carbono tengo? De hidrógeno, perdón. 2. 2 gramos de hidrógeno. 56 gramos de agua, voy a tener X. ¿Y cuánto es eso? 0,062 gramos. 0,062 gramos. Entonces yo sé que de hidrógeno voy a tener 0,062 gramos de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, como yo sé cuánto hidrógeno tengo y cuánto carbono y la masa total, lo que hago es, para saber cuánto oxígeno tengo, es
la masa de oxígeno va a ser igual a 0,5 gramos totales menos 0,19 gramos más 0,062. Y se me está mezclando acá. Gramos. ¿Está? Entonces hagan esta cuenta. 0,5 menos la suma de 0,19 por más 0,062. 0,248. 0,25. ¿Sí? Gramos de oxígeno. Voy a borrar acá. Entonces, ya sé la masa de carbono, la masa de hidrógeno y ahora la masa de oxígeno. Bueno, con esto, obviamente, sé la proporción de cada uno de ellos. Ah, bueno, borré esto también. 0,25. 25. Ok. Entonces, ya sé la composición centesimal, o sea, no en 100 gramos, sino en 0,5 gramos. ¿Estamos? Bueno, ¿y cómo tengo que proceder para sacar la fórmula mínima acá? ¿Se acuerdan? Yo tenía que dividir por el peso atómico, es decir, esto es masa, lo divido por el peso atómico, saco la cantidad de moles de cada uno de los elementos que hay en una determinada masa del elemento, del compuesto, que es 0,5 gramos. Entonces, 12 el carbono lo divido por 12, el hidrógeno lo divido por 1 y el oxígeno lo divido por 16. O sea, tengo que hacer 0,062 dividido 1, este lo pongo yo, y 0,25 dividido 16. ¿Y cuánto me da eso? El carbono da 0,016 0,016. y el oxígeno ¿Y este? 0,016. A ver. Igual. Ahora lo que tengo que hacer, ¿qué es? Una vez que saqué los moles, tengo que dividir por el más chico, ¿sí? Divido por 0,016 a los 3. 0,016, 0,016. Este me da 1. ¿Cuánto me da? Este también me da 1. 3,94. 4. Este me da 4. 4. Perfecto. Y ya tengo la fórmula mínima. ¿Estamos? Sí. O sea, que la fórmula mínima, la voy a escribir acá. La fórmula. Ven. Vamos a cambiar de marcador otra vez. La fórmula mínima es carbono 1, hidrógeno 4, oxígeno. ¿Ok? Bueno, ya está resuelta la primera parte del problema, que era averiguar la fórmula mínima. ¿Qué otra cosa tenía que averiguar para la fórmula molecular? ¿Qué otra cosa? Masa. El factor por el cual multiplicar la fórmula mínima. Correcto. Entonces, bueno, lo que tengo que averiguar entonces es el peso molecular. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué datos tengo. Peso molecular. Ahora puedo borrar esto, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a los otros datos que me daba el problema. Me dice que al vaporizar 1,6 gramos de esta sustancia, o sea, la masa de esta sustancia ahora ya no es 0,5 gramos, en otro experimento se hace otra cosa. 1,6 gramos de la sustancia. Esta es la masa.
esto se vaporiza en un aparato, ¿sí? Y entonces se mide la presión, etcétera, etcétera. Esto ya es un problema de gases. Se obtuvieron 1,12 decímetros cúbicos de vapor en CNPT. Entonces, el volumen es 1,12 decímetros cúbicos. ¿Cuántos litros es un decímetro cúbico? Uno. Uno. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo que 1,12 litros. CNPT significa condiciones normales de presión y temperatura, una atmósfera y 273 grados Kelvin de temperatura. ¿Estamos? Ahora, yo tengo que averiguar el peso molecular. ¿Cómo lo averiguo con estos datos? A ver, ¿alguien lo hizo? Se puede hacer con la densidad. P por B, por N por R por T, pero con densidad y masa. Igual R por T. Pero ¿cómo puedo poner N? ¿Se acuerdan? Por otro lado, yo sé que N es igual a la masa sobre el peso molecular. Y ahí me apareció lo que a mí me interesa, que es el MR, el peso molecular. Y entonces reemplazo acá. Entonces me queda que P por B es igual a M sobre el MR por R por T. ¿Tengo todos los datos para poder despejar el peso molecular? A ver, la presión es una atmósfera. El volumen me lo da 1,12 litros. La masa la sé, 1,6 gramos. R es la constante de los gases y la temperatura es 273 Kelvin. Entonces, todo lo que tengo que hacer es despejar el MR. Entonces me queda que el MR va a ser igual a la masa por R por T sobre la presión por el volumen. Y ahí reemplazo, porque tengo todos los datos. ¿Estamos? Entonces, si yo sé las condiciones en que estoy haciendo el experimento, que son la presión, la temperatura, el volumen, puedo averiguar, por otro lado, el peso molecular de este compuesto. Entonces, reemplazando, me queda que el MR, o sea, el peso molecular, es igual a 1,6 gramos atmósfera sobre Kelvin por mol por la temperatura que es 273 Kelvin por 273 Kelvin sobre la presión que es una atmósfera por el volumen que es 1,12 litros. Vamos a ver si me dan bien las unidades. ¿En qué unidad me tiene que dar el MR? Gramos por mol. Gramos por mol, exactamente. Entonces vamos a ver si me da bien. Atmósfera se me va con atmósfera, Kelvin se me va con Kelvin, litro se me va con litro. Entonces me queda gramo y me queda mol. Entonces está bien. Entonces hagan la cuenta y vamos a ver cuánto da. 32. 32, perfecto. Entonces, el MR de este compuesto es, voy a poner acá,
32 gramos por mol. ¿Ok? Entonces, yo para sacar la fórmula molecular, era 32, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para sacar la fórmula molecular a partir del peso molecular y la fórmula mínima? ¿Qué tengo que hacer? Primero hay que dividir el peso molecular de la fórmula molecular por el peso molecular de la fórmula mínima. O sea, lo que tengo que hacer es dividir el MR de la fórmula mínima. Entonces tengo que averiguar cuánto es el MR de la fórmula mínima. Entonces es 12 del carbono más 4 son 16. Más 16 del oxígeno, ¿cuánto es? 34. 32. 32. 16 más 16, 32. Entonces el MR de la fórmula mínima es 32 gramos por mol. Y el MR que calculamos acá es 32 gramos por mol. Por lo tanto, esto me da 1. Entonces, ¿cómo es la fórmula molecular? Igual a la fórmula mínima. Yo tengo que dividir lo que me da esta división por los coeficientes de la fórmula mínima. Entonces, por carbono, hidrógeno 4 y oxígeno, quiere decir que me da lo mismo. O sea que la fórmula mínima, en este caso, es igual a la fórmula molecular. Entonces, esta es la fórmula molecular. Pero yo no lo podía asegurar hasta que no supiera cuánto es el peso molecular del compuesto. ¿Se entiende? Entonces, este es el típico problema de combinado de gases con fórmula mínima. Es decir, por un lado tengo un grupo de datos que me permiten deducir la fórmula mínima a partir de la composición centesimal. Y por otro lado, calcular en otro experimento, fíjense que los datos son diferentes, se parte de masas diferentes y los aparatos que se usan también son diferentes. A partir de los datos de los resultados de los cálculos que yo hago, calcular lo que a mí me interesa, que es la fórmula molecular. Esto, chicos, es la manera en que se averigua la composición de compuestos desconocidos. ¿Sí? O sea, si yo estoy haciendo un experimento y tengo un gas que no sé qué gas es. Bueno, entonces, con distintas mediciones que se hacen, se puede deducir de qué compuesto se trata. Muchos de los combustibles tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Otros tienen carbono e hidrógeno. O sea, ya se sabe que son combustibles. Pero exactamente qué combustible es, bueno, tengo que hacer todos estos cálculos para saber cuál es la fórmula molecular de este combustible. ¿Estamos? Sí, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. Sí. Si yo sabía que el hidrógeno ya vale 4, lo podría haber hecho directamente con la tabla periódica, ¿no? ¿Cómo vale 4 el hidrógeno? ¿Qué es lo que vale 4 el hidrógeno? O sea, el número que tiene el hidrógeno ahí que vos anotaste, 4. O sea, la atomicidad que tiene cada elemento de un compuesto, vos no la sabés. Vos sabés que tiene carbono, tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Vos tenés que hacer la composición centesimal para averiguar cuánto tenés de cada uno, cuántos moles de hidrógeno tenés en un mol del compuesto. Claro. O sea, vos en un mol del compuesto tenés un mol de carbono, un mol de oxígeno y 4 moles de hidrógeno. O sea, ese 4 significa que vos
en la fórmula mínima, bueno, ahora no sabés en la fórmula molecular si eso es así. Por eso tenés que saber la masa molecular. Pero no hay ninguna tabla que te diga que el hidrógeno es 4. No, claro, pero si yo saco de esa fórmula que quedó ahí, que es C, H4 y O, que es oxígeno, Sí. si el carbono vale 12, el hidrógeno 4 y el oxígeno 16, también me da 32 por eso. Ah, bueno, esa es la masa molecular de la fórmula mínima. Claro. En este caso es igual a la otra, pero hay otros problemas en los cuales no es igual la fórmula molecular que la fórmula mínima. Ah, eso quería saber. No. A veces ese coeficiente te da 2, te da 3, te da 4, depende. Creo que hay otro problema donde no te da 1. Ah, perfecto. La cuenta. Entonces ahí sí lo tenés que multiplicar. Suponete que en este caso te hubiera dado 2 en vez de 1. Esta es la fórmula mínima, ponele. Si el coeficiente, es decir, esta división te daba 2, suponiendo que el cálculo de la masa molecular fuera 64, ponele. ¿Sí? Sí. Perdón, acá, 64. Entonces la cuenta te da 2. ¿Sí? O sea, 64 dividido 32, 2. Bueno, entonces vos tenés que multiplicar este 2 por el unito este que no se pone, pero que está. Claro. Entonces 2 por 1 te queda carbono 2. ¿El hidrógeno cuánto te queda? 8. 8. Y el oxígeno te da 2. Claro. Entonces, en ese caso, la fórmula molecular es carbono 2, hidrógeno 8, oxígeno 2. Pero depende de cuánto sea el cociente este. ¿Estamos? Sí, perfecto. Bien. Profe, ¿podrán explicar el desarrollo del ejercicio 18? A ver. Este es con la densidad, está bien. Es otro tipo de ejercicio. Bueno, es similar, lo que pasa que acá tenés que usar otros datos. Pero es similar porque es una combustión, me parece. Ahora lo voy a leer bien. Dijimos el ejercicio 18. Bueno, vamos a leerlo y después lo hacemos. Dice, un gas X compuesto por carbono e hidrógeno tiene una densidad de 3,54 gramos por decímetro cúbico, o sea, gramo por litro a 27 grados centígrados y 1140 milímetros de mercurio. El análisis elemental indicó un porcentaje de carbono de 82,76%. Bueno, ahí directamente fíjate que te da la composición centesimal, ¿no es cierto? Bueno, es muy parecido al problema que vimos recién, lo único que es más fácil porque tiene solamente 2 elementos, tiene carbono e hidrógeno. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, acá no es necesario hacer la combustión, te dice que tiene carbono e hidrógeno. Vamos a ir anotando los datos. Tiene una densidad de 3,54. La densidad es igual a 3,54 gramos por litro. ¿Sí? Y por otro lado, te dice que a 27 grados centígrados
y 1140 milímetros de mercurio. O sea, la presión es igual a 1140 milímetros de mercurio. La análisis elemental indicó un porcentaje de carbono de 82,76%. Carbono es igual al 82,76%. Bueno, acá directamente saco el porcentaje de hidrógeno, que sería 100 menos 82,76. 17,24 de hidrógeno. Claro, o sea, 17,24 de hidrógeno. Muy bien. Entonces, bueno, hago lo que hago siempre, ¿no es cierto? Vamos a dividir acá. Entonces tengo carbono, vamos a hacerlo más chiquito. Carbono 82,76, hidrógeno 17,24. Lo divido por 12, lo divido por 1. ¿Esto cuánto me da, gente? Pues 82,76 dividido 12. 6,9. 6,9. Sí. En realidad 6,89. Y este me da 17,24. 17,24. Entonces, ¿qué hago ahora? Lo divido por 6,9. ¿Sí? Sí. 2,5. Y este me da 5. Entonces, ¿cómo es? No, La mínima. Profe, 2,5. Ah, 2,5, perdón. Lo multiplico por 2 ahí. Claro. Como no puedo tener un índice de atomicidad con coma, con decimales, tengo que llegar al número entero más próximo. ¿Sí? Entonces, multiplico por 2, entonces este me queda 2, multiplico por 2 y este me queda 5. Entonces, la fórmula mínima es carbono 2, hidrógeno 5. ¿Ok? Esta es la fórmula mínima. Bueno, por otro lado tengo que averiguar lo de siempre, que es el peso molecular. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver. Y borré los datos. Bueno. Vivo, ¿eh? Vivo el título. Bueno, Ahí entonces, se puede usar la fórmula de nuevo de P por B es igual a M por R por T. claro, pero en este caso tenemos que llegar a otra fórmula. Entonces, yo sé, bueno, vamos a anotar los datos otra vez. Densidad 3,54 gramos sobre litro. Esperen que lo copio, que lo tengo acá. Temperatura, bueno, llevado a Kelvin son 300 Kelvin, ¿no es cierto? Sí. La temperatura 300 Kelvin. La presión 1,5 atmósferas. 1,5 atmósferas. Bueno, yo a partir de estos datos, creo que ya tengo todo con esto. ¿Sí? Bueno, a partir de estos datos yo tengo que despejar el MR. Entonces, ¿cómo hago? Vamos a ver, acá tenemos que introducir otro concepto, o sea, otra fórmula que esté incluida la densidad. ¿Sí? Entonces, yo sé que P por B es igual a N por F por T. Y por otro lado sé que N es igual a M sobre MR.
¿Sí? Entonces vamos a reemplazarlo. P por B es igual a M RT sobre MR. Ahora, ¿qué pasa si yo paso el volumen acá abajo? ¿Cómo me queda? Me queda que la presión es igual a M por R por T sobre B por MR. ¿Sí? Sí. Masa sobre volumen, ¿qué es? Gente, ¿qué es Densidad. esto? Densidad. Y la densidad yo la sé. ¿Ok? Entonces, en este caso, me conviene trabajar con la densidad. Entonces me queda que la presión es igual a la densidad por R por T sobre el MR, que es lo que yo quiero averiguar. Entonces, Sí. esto lo despejo y me queda que MR es igual a la densidad por R por T sobre la presión. La densidad la sé, R es una constante, la temperatura la sé, la presión la sé. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, me queda que el MR es igual a 3,54 gramos sobre litro por 0,082 litros atmósfera sobre Kelvin por mol por 300 Kelvin. Entonces, vamos a ver si me quedan bien las unidades. Kelvin se me va con Kelvin. Litro, este está abajo, se me va con este litro. Y atmósfera. Falta dividido uno más. Falta dividir por la presión, claro. 1,5 atmósferas. Atmósfera se me va con la atmósfera. Hago la cuenta y ¿cuánto me da? 58,1. 58,8. 1,1. Bueno, entonces, se me van 0,1. Bueno, entonces 58. Vamos a aproximarnos, ¿cierto? O sea, que el MR es igual a 58 gramos por mol. ¿Ok? Bueno, entonces, ya averigüé el MR, que era una de las dos cosas que yo siempre tengo que averiguar para saber la fórmula molecular. Por otro lado, yo tengo la fórmula mínima, que ¿cuánto era? Carbono 2, hidrógeno 5. ¿Sí? Entonces tengo que sacar el MR de esto. 29. 24, o sea, 12 más 12, más 5, 29 gramos por mol. La fórmula mínima. Entonces ahora hago 58 dividido 29, o sea, el MR total sobre el MR de la fórmula mínima, y acá nos da 1. ¿Cuánto me da? 2. Entonces, este índice que me da acá lo tengo que multiplicar por los coeficientes de atomicidad de la fórmula mínima. Entonces tengo carbono 2, hidrógeno 5, 2 por 2, 4, me queda carbono 4, hidrógeno 10. ¿Ok? Sí. Y esa es la fórmula molecular de este compuesto. Fíjense que acá el aparato me midió la densidad. En el otro caso, no me había medido la densidad, sino que me había dado la presión, la temperatura, el volumen, y de esa manera yo calculé el MR. Y lo que tenía era la masa antes. El dato que tenía era la masa, entonces tuve que usar
la fórmula, como me da la densidad, incluyo la densidad. ¿Ok? Pero fíjense que son similares. O sea, por un lado calculo la fórmula mínima y por otro lado calculo el peso molecular. Genial, gracias, profe. De nada. Hablamos un poquito del trabajo práctico. Bueno, el trabajo práctico es de gas. ¿Sí? Está basado en una simulación, no sé, los que lo vieron, digamos, los que lo estuvieron chusmeando un poquito, ustedes tienen ahí un link que los va a llevar a un sitio de la Universidad de Colorado donde hay un simulador en el cual ustedes pueden manejar todos los parámetros que estuvimos viendo, temperatura, presión, volumen, y van a ir haciendo distintas mediciones simuladas para después sacar conclusiones. Este trabajo práctico es obligatorio y está en la parte de contenidos. Fíjense, abran, digamos, en el campus del aula nuestra y van a ver que en la solapita contenidos ustedes tienen el TP. Se lo bajan, bueno, y siguen todas las instrucciones que dice ahí. El TP es obligatorio, es decir, es condición para poder rendir el parcial. Y les vamos a dar un tiempo para que ustedes lo hagan, o sea, lo resuelvan y nos lo manden de la misma manera que lo bajan, es decir, en la solapa contenidos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no lo mandan por mail interno ni lo mandan por mail común, sino que lo suben directamente a contenidos. Porque ahí va a quedar registrado, o sea, ustedes van a ver ahora que, digamos, hay como un iconito en el cual van a ver, digamos, van a ir viendo las personas que van subiendo el trabajo práctico ya resuelto. ¿Estamos? Sí, No sé, tengo si tienen alguna duda, la preguntan, digamos, en el foro. Tengo una consulta, Sí. porque yo, bueno, hoy lo terminé a eso. Sí. Muy bien. Ya lo tengo que pasar tipo como un Word a algo, porque todavía no termino bien de entender toda la aplicación del... Vos lo podés responder en el formato que quieras, preferentemente Word, en realidad. Ok. ¿Sí? Sí. Y una cosita, pónganle TP gases en el nombre del archivo, porque nosotros después de eso, para corregirlo, lo tenemos que bajar y los metemos todos en una carpeta, así los vamos corrigiendo. Ponemos nuestro nombre en el nombre de título del archivo claro, exactamente, con Claro. el apellido, porque El si no vamos a apellido, tener 50 exactamente. TP gases y el apellido. archivos que se llaman TP gases. TP gases, Claro. Rocío López. TP gases de Catriel. Claro, Reyes, exactamente. ¿sí? Y esa es la manera que nosotros inmediatamente lo identificamos. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de entregarlo? ¿Vos le pusiste la fecha, Sergio? No, si no se lo solicito. Bueno, Arriba de la actividad dice entregar o algo así, hay un botón que dice entregar. Como entregar, bueno, vamos a poner fecha 2 semanas. Qué bueno que está Gustavo. En 2 horas lo hice. ¿Cómo, Bueno, gente. ¿cómo, Catriel? ¿Cómo, Catriel? Lo hice en menos de 2 horas. No sé si me tomó 1 hora eso. Se llama ¿Cómo ganarse un enemigo por Hoy es dos mangos? 20. ¿Dónde? Catriel, profe, ¿dónde gracias. vivimos? ¿Dónde vivís, Catriel? En un búnker. No empecé como el año pasado, por favor. No, En algún momento vas a tener que salir de tu casa. de artes marciales, No, tengo Muchos somos nuevos. tengo unos datos curiosos para compartir, si se me permite el espacio. Dale, ¿cómo no? Bien, A ver, uno, porque curioso. después, al terminar la actividad, bueno, y ver, o sea, al terminar toda la experiencia e ir a las actividades,
en una primera instancia me llevaba a cuestionarme el hecho de cómo están redactadas algunas consignas. Y yo acá me anoté, tipo que se debe, o sea, espera que se me lengua la traba. O sea, yo me anoté, aclarar el volumen que se refiere la actividad, escuchen, aclarar el volumen que se refiere a la actividad, ya que se presta a confusión si es el volumen del recipiente, porque puede variar el volumen del recipiente, o sea, es decir, la capacidad de contener materia o el volumen de materia dentro del contenedor. O sea, después de terminar y darme vuelta a la cabeza, me di cuenta que siempre es el volumen del contenedor. Claro, porque el gas ocupa todo el volumen del recipiente. Claro, y nunca manejamos más de 2 bombeadas del inflador. Pero como que cuando lo hice así, como lo hice rápido, tipo, después me decía, o sea, me preguntaba que igualmente cuando terminé ya toda la actividad que respondí todo, me puse a jugar con el coso, ¿no? Entonces a hacer diferentes experimentos y eso. Y quiero también compartirles el otro dato curioso, que no importa la cantidad de volumen que tengamos dentro del recipiente, sino que el recipiente explota siempre que supera la medida de la presión de 197 atmósferas. Claro. O sea, no importa si tenemos una inflada o lo llenamos con azules y rojos, pero siempre a 197 revienta. Van a 197 atmósferas. Sí. Claro, bueno, está bien que jueguen, está perfecto, para eso son las simulaciones. Está muy bien, pero fíjate que hay un límite y justamente... Bueno, gracias por está bien. Pero justamente en la consigna dice no hagan más de 2 claro, sopladas sí. de gas, porque si no se les va al diablo la presión. No, sí, igualmente... Entonces, sí. Yo tengo una consulta. En la experiencia 6, uno de los puntos para hacer la tabla pide que pongamos la distribución de velocidades. Y en el simulador eso está como una imagen. Yo lo que hice fue sacarle un screenshot a eso y pegarlo en el archivo. ¿Está bien así? Sí. Perfecto. Está bien. Perfecto. Y después, en las preguntas que vienen después, dice, por ejemplo, la 5. ¿Qué sucede con el volumen recipiente cuando se modifica la temperatura? Ahí ponemos si es proporcional si es directa o indirectamente proporcional con la temperatura, ¿no? Sí, o sea, Claro, en realidad, la pregunta te dice, ¿qué pasa? Eso, en realidad vos no vas a poder hacer una medición muy analítica. Claro. Simplemente son cosas cuantitativas que estamos pidiendo. Y bueno... yo lo que puse, por ejemplo, es si la temperatura aumenta, pasa tal cosa con la velocidad, y si la temperatura disminuye, pasa tal otra cosa. Listo. Está bien, gracias. Correcto. Perfecto. Algo que quiero que tengan en claro cuando resuelvan o empiecen a tratar de resolver las distintas simulaciones, o si se ponen como Catriel a jugar, que está bien, que me parece... Una vez terminen la actividad. Me parece piola que usen esas simuladores para conceptualizar y para aprender los conceptos que hay detrás. Pero lo que yo les quiero decir, porque en otro curso que ya hizo y entregó los ejercicios, este ejercicio, había cierto problema con el tema del número de colisiones. ¿Sí? Si yo pongo el recipiente con un volumen constante, le doy una emboleada de gas a una temperatura dada y dejo que las partículas, siempre tienen que dejar que las partículas se homogeneicen en el recipiente. ¿Sí? Sí. Denle, desde que embolaron hasta que hagan la primera medición, dejen pasar 1, 2, 3 minutos para que las partículas estén homogéneamente distribuidas en el recipiente. Pero bien, a lo que voy es, ustedes tienen esa cantidad de partículas en el recipiente a una temperatura dada y le miden
el número de colisiones que van a obtener en un tiempo determinado. Y les da, supónganse cualquier número, 138 colisiones. Sí. Ahora, vuelven a medir en las mismas condiciones, a la misma temperatura, el mismo volumen y esa misma cantidad de gas, vuelven a medir las colisiones y le dan 142 o le da 136. Lo vuelven a medir y le da 145, ¿sí? No van a obtener dos valores exactos iguales. Claro. O si los obtienen, es de casualidad. Nunca ¿Por va a qué ser es igual esto? porque el movimiento es aleatorio. Claro. Exactamente, don Rocío. Exactamente. El movimiento es aleatorio. Entonces, no esperen dos valores iguales. Si ustedes obtienen 138 colisiones y 142, no digan que aumentó la presión porque aumentó el número de colisiones. Eso es estadístico. Si hay una diferencia de más o menos 5% para arriba, 5% para abajo, es por una cuestión de azar, una cuestión estadística, ¿sí? Hagan la prueba y van a ver qué es lo que sucede cuando sí cambian la temperatura. Van a ver que el número de colisiones se puede duplicar, puede aumentar un 50, un 70, un 80%, pero nunca, es decir, esperen que a una temperatura dada y con un volumen dado y con el mismo número de moléculas adentro del recipiente, obtengan el mismo número de colisiones. ¿Sí? Va a estar aproximadamente igual, va a ser aproximado. ¿Sí? Pero ya les digo, puede haber un 5% para arriba, un 5% para abajo, pero nosotros vamos a tomar que el número de colisiones es el mismo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. 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 Bien. Sí. Bueno, vamos a quedar entonces la fecha tope para entregar, que va a ser el lunes 12 de octubre. Ok. El día de la hispanidad. Exacto. Bien. 12 de Ahí octubre. tenemos 2 semanas. ¿De horario para entregarlo? ¿Cómo? ¿Hay Se me cortó. una hora para entregarlo o...? 0857. No, ¿Entregaste 0859? No. Repito lo que dije. Súbanlo a contenidos, ¿ok? No a otro Tengo lugar. algo más para Mándenlo por mail. aclarar. Una cosita Sí, así. Rocío. El que no pueda, porque hay algunos estudiantes que nos dijeron que no tenían computadora y tipearlo con el celular es realmente pesado. Entonces, háganlo en un cuaderno, le sacan una foto y mandan el archivo. Por favor, el que lo pueda tipear, mándelo tipeado porque es mucho más fácil de corregir para nosotros. Y tipeado en Word, por favor. ¿Está? Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar los parciales quién manda en Word y quién manda en JPG. Sí, claro. No, en serio. Mándenlo como puedan, pero si pueden, Word es lo mejor porque es más fácil de corregir. No es más fácil de corregir, es más fácil que nosotros les anotemos las observaciones, ¿sí? Con otro color, con control de cambio o como sea, es muy fácil que nosotros podamos anotar nuestras opiniones y hacerle la devolución más o menos prolijo. Hacerlo en un JPG se puede hacer, pero bueno, nada. ¿Quién? Rocío, ibas a hablar. Sí, en la experiencia 5 dice, elegir la condición de volumen constante con posibilidad de variar el volumen. Ahí sería la presión, ¿no? Sí, la presión. Sí, Porque sí. Correcto. Está bien. Yes, hay un error de tipeo. Sí, porque vi que Sí. en la el foto enunciado dice eso y en la foto está marcado presión con posibilidad de variar volumen. Claro. Tal cual. Bien. Y tengo otra consulta, ya que andamos por acá.
Desde el presencial 1.3, donde está el archivo, que es el trabajo práctico, ahí arriba tenemos un botón que dice realizar actividad y nos manda como para redactar un mensaje. ¿Podemos usar eso o preferentemente Word y nada más? Yo para consultar nomás. No, hacer un archivo Word y le pegás las fotitos que tengas que pegar. Perfecto, perfecto. Bueno, y no se olviden de poner el nombre en el archivo. O sea, el nombre de ustedes en el nombre del archivo. Yo le quería agradecer a Tatiana que me mandó el mail con el archivo que no podía abrir. Igualmente, la verdad que sí, igual es como que no tengo audio, lo puedo ver. No sé si es algo de mi computadora o algún programa. Los demás videos los puedo ver, pero este no lo tengo que correr como a mano y solo leo los textos. Pero bueno, igual le agradezco la intención. Y escúchame, ¿qué programa usás para verlo? No, o sea, lo abro, me dice presentación, lo abro y es como que queda cargando. No sé, lo abro, la verdad que no sé qué es. Y un problema de la memoria. Me parece como igual que el resto, pero este no corre, digamos. Pero bueno, ¿con qué programa lo querés abrir? ¿Con qué programa lo estás intentando abrir? No, la verdad lo cliqueo y abre y nada más, me tira como ¿Probaste descargarlo a tu máquina? Sí, lo tengo descargado en la máquina. De hecho, ahora lo volví a descargar en Tatiana y me pasaba lo mismo, pero bueno, me parece raro que todo lo puse. Depende con el botón de la computadora siempre, porque yo tengo mi señora y... Cliquea con el botón derecho. Una me anda y otra no. Decime. Cliquea con el botón derecho sobre el archivo. Sí. Pone abrir con. Sí. No, me dice... ¿Qué opciones te da? No, solo Windows Media, dice. Player. Windows Player. No, reproductor de Windows Media, dice. Los otros videos nunca tuve problema con este nada más, pero bueno. Espera que estoy viendo cómo aparecen los otros. Los otros me parecen igual, pero no sé por qué este no lo puedo ver. Pero No bueno. sé, si tenés ganas, probá de bajar VLC. Bueno, ahora vamos a continuar. Ay, perdón, se me abrió el otro video que les estaba probando. VLC. Bueno. VLC es un programa donde vas a poder ver videos y... Sí, no, no me sé, parece probá. rarísimo. Sí, rarísimo porque yo me bajo todo a la compu y para verlo cuando después tranquila y no tener que... Sí, pero le pasó a varios, así que no es tan raro. Bueno, igual más que nada le quería agradecer a... Ya les digo, si pueden, BS Player, pero no. Bueno. No, Okay. que Hay hay algunos videos que a mí me pasó lo mismo que no me abrían, pero con ese reproductor sí me los reproducía bien. BS O sea, no sé si es un tema de cómo está grabado el video, ¿no? Yo no lo uso, pero bueno, ni lo usaría. No, prueben también con este programa, no sé. Yo voy a tratar, gracias, preguntemos sobre... Bueno, otra cosa. ¿Cómo era la persona que me había mandado un mail por el asunto de los problemas que tenía? ¿Esta era de apellido? Sí, profe. Sí, bien, Lautaro. ¿Arreglaste algo o seguimos igual? Sigue todo igual. Probé antes de entrar y sigue dando el mismo error. Yo te digo, se lo mandé a la doctora Petraglia para preguntar a quién tenía que acudir de soporte técnico, y ella me dijo que ya habían recibido esas quejas, pero no sabían de qué se trataba. Entonces yo les mandé las dos imágenes que vos enviaste y me dijeron que con eso posiblemente podían llegar
a descubrir cuál era el error. Pero hasta ahí Mirá, llego, no yo sé. estuve cruzando mail con Micaela y le expliqué bien cómo era el asunto. O sea, el tema es que creo que antes yo no le había detallado que el problema era puntualmente con la solapa de sitios. O sea, le dije lo que me comenté con ustedes fue más que nada un tema de los permisos, que es lo que creo, porque me dice la página misma dice que no puedo acceder de que no tengo permiso. Bien. Bueno, yo voy a volver a hablar con Micaela a ver si pudieron avanzar. ¿De acuerdo? Sí, eso no me mandó ninguna cosa nueva. Me había preguntado si se había solucionado y le dije, sigue todo igual. O sea, que ella tenía entendido de que yo no podía ingresar al aula directamente. No. Yo se lo aclaré a María eso y me dijo que, bueno, que iban a tratar de con esas imágenes que vos enviaste, a ver si podían solucionar el problema. Bueno, yo igualmente voy a volver a insistir en el tema, pero bueno, no sé qué decirte mientras tanto. Vamos viendo. Así que bueno. De última pediré los links o una cosa así si llegan a subir algo ahí. Claro. Sitios, y bueno, yo voy a mandar en todo caso. O les mando un mail a ustedes, a vos o a Gustavo, y que me pasen los. Mirá, o lo podemos poner directamente en noticias, ponemos un Word, poner los links. Sí, o en un foro. O sea, abrir un archivo común con los links. Esta reunión que estamos grabando, yo lo que voy a hacer es la subo a mi canal de YouTube y después les paso el link, se lo puedo pasar por un mail, se lo puedo dejar en un foro, se lo puedo dejar en sitios, es decir, lo puedo poner en un montón de lados. Una vez que está pasado a YouTube, es un link que se lo paso por distintas formas, así que no te preocupes por eso. Bueno, listo. Muchas gracias entonces, y veremos a ver si se soluciona o no. Veremos. Bueno, llegamos con 49 estudiantes conectados, bien. ¿Hay alguna duda más? Por mi parte, no. Bien. Yo, dudas por ahora no, pero quería pedir si pueden abrir el foro de la 3 y la 4 ya. Por favor. Ok. Dale. Lucía te manda a decir no. No sé si es que está llamando al abuelo o que no tiene